¿Cómo le va? Yo le voy a pedir que hable al micrófono, así podemos escucharlo. De acuerdo. ¿Cómo es su nombre completo? Luis Velasco. Señor Velasco, y le han explicado la ley, las penas con que la ley castiga el falso testimonio, ¿verdad? Sí. Formalmente le pregunto si promete o jura por sus creencias decir la verdad lo que sepa, y aquí le preguntemos. Sí, prometo. Bien. Usted fue citado a declarar como testigo en esta causa que se le sigue a los señores Domingo Almeida, Hugo Guayama, Luis Patrault, Miguel Echecolás, Eros Tarela, Jorge Vergés, Norberto Cosani, Sergio Verduri, Santiago Antonini, Miguel Kierner, Roberto Grillo, Pedro Ferriole, Daniel Lencinas, Rodolfo Campos, Alejandro Arias Duval, Carlos García, Horacio Luján, Roberto Cabrera, Ibérico Sanjain, Jaime Lamont Smart, Fernando Osvedas, Bernabé Corrales, Raúl Machuca, César Argüello y Mario Cita. Parte de estas personas están detrás suyo, a su izquierda. Otras no han venido por cuestiones de salud, pero necesitamos que nos diga si respecto de ello le comprende la general de la ley. Es decir, si usted tiene algún vínculo de amistad, enemistad, es acreedor, deudor, pariente, vecino, o tiene algún impedimento, pese a la posibilidad de resultar víctima de los hechos investigados aquí, que le impida decir la verdad en este juicio. No, no lo tengo. Bien. Doctora Godoy, ¿no? Sí. Buenas tardes, Luis. Bueno, en primer lugar preguntarte si durante la última dictadura fuiste víctima de una privación ilegal de libertad y en ese caso que nos relates las circunstancias y bueno, después te iremos haciendo más preguntas. Bueno, el día 7 de junio del 77, a las 12 de la noche, fue un grupo que al domicilio que yo vivía con mi mamá, en la calle 56, número 537, se identificó como del ejército argentino, preguntando por mí. Entraron a mi casa, se llevaron varios objetos de valor y me llevaron a mí. Yo quiero aclarar que yo había sido militante del Partido Comunista Revolucionario, hacía un año más o menos que había dejado mi militancia por diferencias políticas, en ese momento no tenía militancia, y cuando me bajan a la puerta de calle veo que el operativo ocupaba toda la cuadra de coches. Me meten en la parte de atrás de un coche, me pisan la cabeza, me ponen una venda, me atan las manos y a partir de ese momento fueron parando por distintos sitios, recogiendo a otra gente, y al final de la noche recalamos en un sitio que yo no sabía dónde era, que después supe que era la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí nos pegaron bastante y en un momento de la noche los policías empiezan porque después me enteré que no eran del ejército, sino que eran de la policía de la provincia de Buenos Aires, empiezan a cargar las armas delante nuestro y a decir qué lástima tener que gastar balas en estos perejiles, metelos en los baúles de los coches que los vamos a matar. Nos metieron en los baúles de los coches, a mí me metieron junto con un chico que yo lo había conocido porque militaba en el PCR de Medicina de sobrenombre Caroso, desconozco su nombre real, en el mismo baúl de un coche. Nos llevaron hasta un sitio, nos hicieron bajar, nos hicieron un simulacro de fusilamiento, se reían y finalmente no nos fusilaron, sino que ese sitio era Arana. Después supimos que era Arana porque era un sitio que se escuchaban muchos aviones. Arana era conocido en el circuito como La Casita, era el sitio de torturas, no era el único sitio donde se torturaba, pero en Arana específicamente era para torturar. Allí me metieron en una celda, pude levantarme un poco
la venda y vi que estaba junto a otros compañeros que eran Gustavo Emil Pérez Monsalve, compañero mío de la facultad y secuestrado ese mismo día, Gustavo Malbrán, de medicina también, secuestrado ese mismo día, Marcelino Pérez Roy, que había sido, no sé si lo era en ese momento, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que se había ido a vivir a Centroamérica y había vuelto a vivir a la Argentina y vivía de vender muñequitos. Fue secuestrado él y su mujer estaba en otra celda. Estaba un señor mayor de unos 40 años que se llamaba Luis Larralde, que había sido detenido en Buenos Aires, al cual habían torturado mucho, estaba muy mal. Y ahí nos fueron llevando de a uno a la tortura, nos metieron me pusieron no me sale la palabra, esto de las camas, resortes, ¿no? Los resortes de las camas, sin colchón, por supuesto. Me ataron las manos, me dijeron no te hagas torturar al pedo, esto es una picana. Yo no les dije nada y bueno, y empezaron a torturarme. Y según me explicó después uno de los guardias, técnicamente me torturaron mal, porque me explicó algo así como que la picana hay que ponerla y sacarla más o menos un minuto y medio, y a mí me la metían 10 minutos seguidos, en los ojos, en los genitales, en todos lados. Y bueno, fue una sesión bastante larga donde me preguntaban por militantes del PCR, por casas, sobre todo por casas del PCR. Estaban muy interesados en casas, en donde nos reuníamos, en la estructura organizativa. Y bueno, duró la sesión, no tengo ni idea, bastante tiempo, pero no puedo cuantificarlo. Lo que sé es que cuando me sacaron de ahí, yo prácticamente no podía ni caminar. Me tuvieron que llevar entre dos guardias medio a rastras, y me depositaron en la celda. Y así fuimos pasando todos los que acabo de nombrar, pasamos por la tortura. Hoy pienso que nosotros no fuimos excesivamente torturados, que era parte del plan sistemático de terror, que ellos pensaban que posiblemente muchos de nosotros íbamos a salir vivos e íbamos a contar lo que nos había ocurrido, íbamos a ayudar a difundir el terror. De ahí nos llevan en coches, me meten junto con una señora que le pregunta al guardia: señor, ¿nos van a hacer lo mismo en el sitio que nos llevan? Y él le dice: señora, no me haga preguntas, usted podría ser mi madre. Con lo cual yo deduje que era una señora mayor, pues yo estaba vendado. Resultó ser Josefina Ronceros, la mujer de Luis Larralde. Y ahí nos llevan de nuevo a Brigada de Investigaciones, donde me meten en una celda muy pequeña, y en esa celda estaban Jorge Andreani, que era un dirigente del PCR de medicina, Gustavo Malbrán, que lo habían traído conmigo de la casita, y estaba Néstor Bossi, que era un militante montonero de La Plata, pero que había caído en Bahía Blanca, lo había capturado la Marina en Bahía Blanca, lo habían trasladado luego a Mar del Plata, y luego a La Plata. Ricardo San Martín, que era un militante de la UES, y que yo recuerde ninguno más en esa celda.
y Gustavo Pérez Monsalve. Bueno, allí estuvimos un tiempo, empezamos a escuchar algunas cosas raras. Yo escuchaba un grupo de gente que andaba alrededor de las celdas y que hablaban, por ejemplo, de Germán Gess y de qué libro les gustaba más, si Demián o El lobo estepario. Y yo, la verdad que en un momento creí que me había vuelto loco, porque dije, la policía represiva lee a Germán Gess. No lo entendía. Y luego lo entendí, no eran policías, era un grupo de colaboradores que estaban en un régimen de semilibertad y que yo escuché cuando los dejaron hablar a una de ellas con su familia, y habló por primera vez con su familia por teléfono, Adriana Aidart, creo que se llamaba, o algo así. Y bueno, de ahí un día empezaron a haber mucho revuelo, mucho ruido, mucha cosa, y era que habían llegado unos camiones, estos camiones celda de la policía, y nos empiezan a subir a todos a los camiones, y eso nos puso contentos porque nos indicó que podían declararnos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, meternos presos y salvar la vida. Los camiones empezaron a andar con un patrullero delante, lo cual a mí me tranquilizaba cada vez más. Pero no fue así, sino que nos llevaron al Pozo de Banfield, lo que después supe que era el Pozo de Banfield. Ahí nos bajaron a patadas, nos pegaron muchísimo. En el Pozo de Banfield la característica distinta era que nos dejaban andar sin capucha, estábamos todos descapuchados. Nos hicieron bañar con agua fría, quiero decir que era el mes de julio, hacía mucho frío. Y ahí estuvimos un día más o menos en una celda, Gustavo Malbrán, Gustavo Emir Pérez Monsalve, yo y el chico del PCT, Marcelino Pérez Roy, y viene un señor y nos dijo: vos cómo te llamás, Luis Velasco, vení conmigo, vos cómo te llamás, Gustavo Malbrán, vení conmigo. Fue a la celda de las chicas, hizo lo mismo con Blanca Rossini y Georgina Perelló, a quien yo no conocía en ese momento. Nos subieron a los dos en un coche y nos llevaron a lo que después supe que era la comisaría quinta. En la comisaría quinta nos depositan en un calabozo oscuro que nosotros nos costó que nuestros ojos se acomodaran a la falta de luz para poder ver algo, y salen del fondo del calabozo, en un calabozo grande, tres figuras fantasmagóricas, pelo largo, estaban, lo recuerdo perfectamente, en remera, porque ellos, después nos enteramos que habían caído en febrero, estábamos en el mes de julio y nadie les había acercado ni un pullover ni nada, estaban con una remerita, sin un colchón, sin una manta, sin nada, y salieron del fondo, nos abrazaron y nos pidieron un informe de la situación política, que a mí me pareció una situación muy loca, ¿no? En esa situación que alguien te pidiera un informe de la situación política. Estas tres personas eran del Partido Comunista Marxista-Leninista, eran Ricardo Bonín, Humberto Fracaroli y Héctor Baratti. Con ellos, yo compartí con ellos y con Gustavo Malbrán 22 días de cautiverio en la comisaría quinta. Eran compañeros que debo reconocer aquí que tenían una entereza impresionante, ¿no? Y que
a mí me ayudó mucho. Ellos tenían un conocimiento de lo que pasaba en la comisaría que yo no entendía por qué. Ellos sabían si llegaba la comida, si le sacaban la carne, si no le sacaban la carne, por ruiditos imperceptibles, y siempre le acertaban. También estuvo un compañero del Partido Comunista de apellido Ventura, que estuvo pocos días, que luego creo que fue liberado, no lo sé. Ellos sabían que los iban a matar, sabían que la policía sospechaba que su organización estaba vinculada con el secuestro del hijo de Kreiserburg, y ellos sabían que no habían sido ellos, y me decían: cuando la policía sepa que nosotros no fuimos, nos van a matar. Y allí, en esa comisaría, nació la hija de Baratti. Él la conoció, de Ana Baratti y de la madre de apellido de la Cuadra. Y Baratti estaba obsesionado porque si alguno salía con vida, señor Velasco, en algún momento, si usted quiere que hagamos una pausa, nos dice, ¿sí? De acuerdo. Baratti está obsesionado porque si alguno salía con vida, le avisara a los abuelos del nacimiento de Ana Libertad. Bueno, cosa que yo y creo que otros compañeros también hicimos. Apenas salimos en libertad, él nos dio la dirección de los monoblocks donde vivía su suegra y avisamos de eso. Y bueno, y ahí me tuvieron 22 días, había 2 guardias, había una guardia buena y una guardia mala. La guardia mala era la del Correntino. Ahí pasaban muchas cosas, había policías que entraban a la celda, nosotros estábamos atados y vendados, y cuando estábamos comiendo entraban y nos pegaban patadas en la cabeza, nos decían: vos cuántos policías mataste, te vas a pudrir acá, te voy a matar. Bueno, había un oficial que se paraba en la puerta con una itaca, la cargaba, nos hacía ponernos contra la pared, nos puteaba y luego se iba. Para sacarnos al baño nos hacían formar y nos hacían apuntar con 2 policías con itacas. Nosotros estábamos atados y vendados, hambrientos, ¿qué podíamos hacer, no? Pero y después y la guardia del Correntino te trataban mal, te daban poco de comer, le sacaban la carne a la comida, no te sacaban al baño. Y después estaba la guardia del tío, el que le decían el tío, que yo supongo que sería un suboficial de la policía que le tocó estar ahí, lamentablemente. Y el tío decía, nos daba bien de comer, nos repetía la comida, y decía, para que nosotros lo escucháramos: a estos hay que tratarlos bien porque después salen y te cagan a tiros, o sea que trátenlos bien. Una vez había unas compañeras en la celda de al lado que entraron 2 policías y las quisieron toquetear, hubo un intento de violación, y discutíamos a través de la pared qué hacer, y decidimos que se lo contaran al tío. Y se lo contaron al tío, y el tío les dijo: si les vuelve a pasar lo mismo, destabíquense y yo luego les formo a toda la comisaría y ustedes me dicen quiénes fueron. Bueno, llegó un día que había revuelo, los 3 compañeros del PCML, como siempre, intuyeron que algo pasaba, y de pronto dicen: Velasco, prepárese para un traslado. Y Baratti me dice: gordo, te van a largar.
Le digo, ¿estás loco, Héctor, que me van a largar? Me van a trasladar. No, déjame la campera. Yo había caído en invierno, tenía una campera de corderoy con piel adentro. Déjame la campera porque te van a largar. Y yo no se la dejé, lamentablemente. Porque efectivamente me llevaron de nuevo a la Brigada de Investigaciones con Rodolfo Malbrán, Georgina Perelló y la otra chica Blanca. Nos dieron un sermón que consistió en, yo no sé si con ustedes nos equivocamos o no, si nos equivocamos yo no les voy a pedir perdón. Si ven un PCR, den vuelta a la esquina porque la próxima vez que caen son boletas. Y nos dejaron en 10:32 a las 8 de la noche del 7-8 de agosto, un mes después de habernos secuestrado. Bueno, te pregunto, Luis, en primer lugar, ¿estudiabas, trabajabas en el momento de tu secuestro? Yo estudiaba medicina, estaba en tercer año de medicina y trabajaba en Ilven. Bien. Mencionaste que en el momento del secuestro fueron haciendo paradas. ¿Supiste después a quiénes más secuestraron durante ese recorrido? Sí, esa noche supe que habían secuestrado a Gustavo Malbrán, a Gustavo Pérez Monsalve, a Marcelino Pérez Roy y a más gente, claro, supongo, de los que yo conocí eran esos. Está bien. Mencionaste 2 veces, tanto en Banfield como en Quinta, dijiste Georgina Perelló. Te pregunto, Georgina Martínez, ¿la viste en algún momento? Puede ser. Pues, bueno. Después quería preguntarte si durante el tiempo que estuviste en Comisaría Quinta, supiste si se encontraba detenida también la esposa de Néstor Bossi. Y en ese caso, si recordás el nombre. La esposa de Néstor Bossi, sí, supe que estaba detenida, pero no en la Comisaría Quinta. Yo estuve con Néstor Bossi en la Brigada de Investigaciones. Y ahí estaba Susana Traverso también. Yo no la vi, pero supe por Néstor que estaba allí. Bien. Y después te pregunto por otra persona, por Escanavino o Escarabino. Escanavino es la mujer de Marcelino Pérez Roy. De Marcelino Pérez Roy. Sí, estaba detenida en el mismo sitio porque fue levantada en el mismo sitio, pero separada de nosotros. Yo tampoco la vi, pero sabía que estaba allí. Bien. Referiste una especie de sermón al final, antes de tu liberación. ¿Quién se los dio? No lo sé. ¿No tuviste ninguna... ¿Lo habías visto antes? ¿Habías no lo escuchado vi, la no voz? Lo vi. Yo estaba, sí, momento? había escuchado la voz. Yo, digamos, le vi las caras a los que entraron en mi casa, pero claro, yo estaba tan aterrorizado que la verdad es que no puedo recordar ninguna cara. Le vi la cara al que me llevó del pozo de Banfield a la Quinta, porque estábamos a cara descubierta, y al que sí le vi la cara, que no lo mencioné aquí porque ya declaré en otro juicio y tal, al cura von Bernich, que nos venía a visitar, me decía que me saque la capucha, me decía me llamo Cristian von Bernich, tengo la parroquia, daba todos los datos y lo vi varias veces y tuve varias conversaciones con él. Bien, ¿en qué lugares lo viste? Lo vi primero en Brigada de Investigaciones y después varias veces en la Quinta. Bueno, y sobre eso quería preguntarte si recordás en algún momento alguna conversación del sacerdote con Baratti, con Héctor Baratti. Sí. Von Bernich es un caso peculiar porque un día entra a la celda
el primer día entra, yo no sabía quién era, y me dice, sacate la capucha. Y a mí, el que le decían el coronel, que yo no sé quién es, a veces sospecho que puede ser Echecolás, pero no lo sé, me había dicho que si yo le veía la cara a alguien me mataban. Entonces Bomberni me dice, sacate la capucha, y le dijo, no, yo no me saco la capucha. Sacate, no seas boludo, yo te estoy dando permiso, no me saco, y me la bajó él la capucha. Y me hacía bromas sobre los pelitos quemados y tal, por la tortura y tal. Y Bomberni siempre fue un tipo muy obsesionado por la tortura. Entonces un día empieza a darme datos de mi familia, muy personales, muchos datos sobre mi familia. Y yo me asusté porque eso indicaba que te tenían muy fichado, ¿no? Y se me acerca y me dice, tranquilo, yo soy primo de Monona. Monona es la segunda mujer del hermano de mi madre. Entonces yo le empecé a preguntar por el estado de mi madre y él me dijo, no, está bien, no me preguntes más. Ya. Pero a partir de ese momento se generó una especie de relación. Entonces un día entra a la celda y me dice, ustedes no tienen que preocuparse por lo que hacen cuando están en la tortura, porque no son ustedes, y no tienen que sentir odio cuando los torturan, porque esto es así, ustedes le han hecho mucho daño a la patria. Y entonces yo le dije, inconscientemente, es una cosa que ahora me autocritico, ¿no? Le dije, a ver si usted tiene 5 tipos torturándolo, si puede sentir otra cosa que no sea odio. Y él me dijo, pero ustedes le han hecho mucho daño a la patria, ustedes tienen que pagar por el daño que le han hecho a la patria. Y Baratti, que hasta ese momento se había mantenido prudentemente callado, no aguantó más y le dijo, y dígame qué culpa tiene mi hija que acaba de nacer en cautiverio y está secuestrada por ustedes, qué culpa puede tener una niña de 2 días. Y Bomberni le dijo, los hijos deben pagar por la culpa de los padres, o qué quieres, que se le entreguemos a los abuelos para que críen terroristas como los criaron a ustedes. Bien. Bueno, quería preguntarte también, hablaste que en la brigada escuchaste a Iriart hablar con su familia y que pertenecía a un grupo que estaba en otras condiciones de detención. Quería preguntarte si recordás los nombres o circunstancias de algunos de los miembros de este grupo. Sí, el grupo estaba conformado por Malena Mainer, el Pecos Mainer, el Mono Moncalvillo, María del Carmen Moretini, esta chica Iriart, y no sé, creo que por alguno más, que no recuerdo. Está bien. Y después concretamente quería preguntarte por personas que estuvieron durante las mismas fechas, para ver si compartiste cautiverio con ellos, que sería Di Salvo. No, yo con Di Salvo no estuve. Se comentaba en la quinta anécdotas de Di Salvo. Había estado muy poco tiempo antes que yo, en la quinta, muy poco tiempo. Pero yo no lo vi dentro de la quinta. Bien, pero supiste que estuvo. Supe que estaba, sí. Perfecto. Y lo mismo te pregunto sobre Segundo Ramón Álvarez. También. No lo viste. No coincidí con él, pero supe que estuvo allí. Sí, estuvo. Bueno, y por la última persona que te pregunto, si supiste si estuvo en alguno de estos lugares, es Campano. No. Bueno, no tengo más preguntas. Muchas gracias, Luis. Gracias, doctora. Señores fiscales, doctor Shapiro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo le quería preguntar puntualmente sobre las condiciones de detención tanto en Arana como en la comisaría Quinta, ¿sí? En primer lugar, le preguntaría cómo eran las celdas en las que ustedes estaban, qué dimensiones tenían dentro de lo que usted pudo percibir aproximadamente y cuántos eran adentro de las celdas. La celda de Arana era una celda pequeña
y éramos las personas que nombraba, Malverán, Larralde, Pérez Monsalve, el chico del PCT, Marcelino Pérez Roy, 4 o 5 personas. En Arana era eso. Las condiciones eran, no sé cómo describir, no había nada, nada. O sea, ¿Comían? En Arana no comimos, por ejemplo. No, yo no comí, no digo que no se comía en Arana. Yo en Arana estuve 1 día y medio más o menos. Yo no comí. Pero, digo, no había un colchón, un papel, una tela, nada, nada de nada. Las paredes manchaban de humedad, y luego en la comisaría quinta era una celda más grande. Las condiciones de detención eran terribles porque lo mismo, no había nada, no había luz en la celda, no había nada de luz. Todo el tiempo oscuras. También la humedad chorreaba por las paredes, no había mantas, no había colchones, no había nada. Dormíamos todos apretados unos con otros. Y luego la vida en la comisaría quinta era durísima, porque por ejemplo vos pedías ir al baño y según qué guardia había no te sacaba. Entonces recuerdo Baratti tenía problemas de estreñimiento y tenía que defecar en el calzoncillo delante de todos nosotros, y después cuando te sacaran al baño, que podía ser esa tarde o al día siguiente o al otro, llevar sus excrementos, lavarse rápidamente el calzoncillo. En los 22 días que yo estuve en la comisaría quinta no nos bañamos ni una sola vez, ni nada. Las condiciones eran muy lamentables, muy lamentables. A mí me dio una apendicitis 1 semana después de salir de la cárcel. Si me hubiera dado en la cárcel me moría. Ahí no había servicio médico, no había nada. ¿Y en la quinta cómo era el tema de la alimentación? En la quinta comíamos mejor porque llegaba la comida de un convento, creo que decían los chicos. Y ahí comíamos según la guardia, lo que conté, según la guardia. Si tocaba la guardia del correntino, comíamos mal, pegándonos, nos sacaban toda la carne, nos daban poquito, y si nos tocaba la guardia del tío, comíamos mejor. ¿Y el tema del agua? ¿Tenían agua permanentemente para tomar a disposición? No teníamos nunca agua, nunca. No había agua. Cuando alguna vez te sacaban al baño, podías tomar un poquito de agua. No había agua en la celda. Dígame, cuando usted salió del cautiverio, digamos, ¿había perdido peso? ¿Cómo salió? 12 kilos había perdido. No tengo más preguntas, gracias. Gracias, doctor. Doctor Ponce Núñez. Sí. No llega. No llega. O por ahí hay que volver a probar con el inalámbrico, porque... Sí, buenas tardes. Siguiendo un poco con la temática de las preguntas del fiscal. En Arana, concretamente, usted comentó que fue torturado, y igualmente las demás personas que usted comentó. ¿Se escuchaban gritos en el momento? Se escuchaban los gritos de todos los torturados, y yo podría decir que es lo peor de la tortura. Peor que cuando te están torturando a vos es escuchar. Sí. ¿Esta misma situación se repetía en comisaría quinta?
Sí, pero menos. Menos. En la comisaría quinta se ha torturado gente, pero con menos frecuencia. En Arana era permanente. Y usted también, según nos comentó, estuvo en la Brigada de Investigaciones. Le pregunto exactamente lo mismo. En la Brigada de Investigaciones, ¿ustedes escuchaban gritos? ¿Había tortura? No, en la brigada yo no escuché gritos. ¿Perdón? En la brigada no escuché gritos. Bien. Las veces que usted nos comenta que en Arana fueron todos torturados los que estaban con usted, ¿en qué tiempo, qué cantidad de momentos o días sufrieron esas torturas? ¿Fueron uno atrás de otro? El término temporal de las torturas. Sí, fueron. Yo en Arana estuve poco tiempo, estuve un día y medio más o menos. Y nos fueron llevando uno tras de otro. Bien. Nada más, señor presidente. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta a las querellas? Doctora, la escuchamos. Buenas tardes, una pregunta. ¿Cuántas veces declaró? ¿Declaró con anterioridad alguna otra vez? 7. Está bien, gracias. ¿Las defensas, alguna pregunta? Sí, Doctor gracias, Liva. presidente. Buenas tardes, señor Velasco. Para una precisión, usted dijo que lo habían liberado en calle 10 y 32. Yo no recuerdo si usted dijo la fecha más o menos o estimó. La fecha es el 7 o el 8 de agosto del 77. Gracias. ¿Y usted recuerda a aquella persona que dijo que había conversado, que no se acordaba si podía ser Echecolás? ¿Puede ser? ¿O el coronel? No, yo lo que dije es que no sabía si el coronel era Echecolás, no que era la persona que había conversado conmigo. Sí, tal cual. Y con posterioridad, ¿verificó algo de esa persona? Si, por ejemplo, podía ser alguna otra persona. No, porque no tenía forma de verificar. Después de ser liberado usted, si bien nos recordó, nos contó que había sido operado de apendicitis, ¿usted permaneció en el país o salió? La policía se quedó con toda mi documentación, toda, con todas mis fotos y todos mis documentos. Entonces yo me fui a lo de un tío mío en Carlos Casares, mientras sacaba la documentación, y cuando tuve la documentación en regla salí del país. ¿Se fue, digamos, a vivir directamente? Sí, yo estaba aterrorizado, no quería vivir en un país donde te secuestran y te torturan y tu vida no vale nada, no podía vivir. Bien, gracias, señor presidente. Gracias, doctor Liva. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna defensa? Doctora, ¿alguna pregunta? Señor Velasco, le agradecemos mucho, sabemos el esfuerzo que significó venir y por supuesto puede permanecer luego en la sala porque la audiencia va a continuar, pero le agradecemos mucho. Gracias. Ya lo estamos.